Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Camino al Cielo, programa número ya 21. Bienvenidos también a Fondo Segunda y a Radio Marca. Bienvenidos a los que lo hacéis en directo desde nuestro canal de Twitch de Fondo Segunda y también a aquellos que nos escucháis en diferido desde Radio Marca. Para aquellos que lo hacéis en directo, eso sí que tiene mérito, porque nos escucharéis en esa madrugada del miércoles al jueves a partir de la 1:30. Hoy programa de los que podríamos decir que nos suele costar hacer, porque cuando se dan tantas destituciones en tan poco tiempo, quiere decir que hay varios equipos que se pueden encontrar en situaciones de riesgo, en situaciones que no son agradables para los propios clubes. Y es que en los últimos días se han llevado a cabo otros 3 cambios de entrenador en los banquillos de la Liga Hypermotion. Por eso mismo la llamamos hipertensiones. No creáis que es porque nos gusta, sino porque es que en ocasiones la verdad y la realidad es que nos lleva a tener la tensión bastante alta. Han habido 3 cambios de entrenadores importantes. 3 cambios de entrenadores en las últimas semanas, que han sido los más sonados durante estos días y que hoy vamos a tratar de analizar situación por situación. La primera de ellas, la de Dani Pons. Dani Pons sale del Club Deportivo Eldense y entra José Luis Oltra, un José Luis Oltra que lleva ya bastante tiempo sin pisar banquillos de segunda división y al que incluso tuvimos la oportunidad de tener aquí en Camino al Cielo durante los primeros programas y ya nos confesó que tenía muchas ganas de coger un equipo. Yo creo incluso que esta oportunidad aquí en segunda división le puede hasta incluso haber sorprendido a él, porque como digo, mucho tiempo sin entrenar en la segunda división, veremos cómo le va en esta nueva etapa con el Club Deportivo Eldense. La decisión más sonada, una de las que más bombo ha tenido durante los últimos días, es la del Club Deportivo Castellón. Dicker Rueder dejaba de ser entrenador del Club Deportivo Castellón y se encargaba de coger el relevo su segundo y amigo, Johan Plat. Destitución, como digo, de las más sonadas por los tiempos y por lo que significaba Dicker Rueder para este Castellón, ya no solo como entrenador de la primera plantilla, sino lo que significaba este entrenador a nivel de estructura como club, porque el Castellón había creado una estructura en torno a la forma de jugar de Dicker Rueder, así que el cambio en Castellón ha sido grande, ha sido importante y el tiempo pues pondrá cada uno en su lugar y veremos si la decisión ha sido acertada o no. Cristóbal Parralo también abandonaba el Racing de Ferrol. De momento se hacía cargo del Racing de Ferrol el Javier Manjarín, segundo entrenador. Es verdad que sigue sonando Rubén de la Barrera, pero de momento solo son cantos de sirena, por lo que Manjarín será el entrenador del Racing de Ferrol. Y estas son las que se sumen a las 11 destituciones en total que han habido durante toda esta Liga Hypermotion. A todo ello también hay que sumar una noticia positiva. La noticia positiva es la renovación de Iván Ania, entrenador del Córdoba, que aquí en Camino al Cielo siempre lo alabamos, siempre lo decimos, porque con una plantilla muy justa y con una base prácticamente entera de primera ref, está consiguiendo exprimirla y ahí ha tenido esa recompensa porque ha sido renovado hasta 2026. Además, en la recámara tenemos la posibilidad de que Lucas Pérez abandone el Deportivo de La Coruña. Noticia que ha salido hoy, noticia que ha salido esta tarde, noticia impactante, noticia de alcance además, porque en Coruña sabemos lo que significa una figura como Lucas Pérez. A priori parece que es motivo familiar. Vamos a ver en qué acaba todo, porque Lucas Pérez sin duda en este Deportivo de La Coruña, y luego lo preguntaremos, no tenía el protagonismo que quizás podríamos esperar. Veremos. Además, hoy sin entrevista, porque hemos llegado a la conclusión de que hoy hay que centrar los esfuerzos en el programa de hoy, en intentar entender esas mini crisis, podemos llamarlas, que están pasando algunos de los equipos de la Liga Hypermotion, y vamos a intentar analizarlos de forma pausada y tranquila. Programa, como digo, de Camino al Cielo número 21. Y a mi lado, como siempre, tengo a Meco López. Meco López, ¿qué tal? Muy buenas, pues la verdad que encantado por una parte por tantas noticias positivas que hemos tenido últimamente en cuanto a contenido que podemos hablar sobre la segunda división, pero por otra parte también un poco desencantado por tantos cambios que ha habido en los banquillos en segunda división, que eso nunca gusta, ¿no? Siempre hablamos que hay en la segunda división muchísima competitividad, muchísima rivalidad y eso pues se ve reflejado claramente en los banquillos. Repasabas tú todos esos cambios y es que son muchísimos cambios después de empezar prácticamente, o sea, la segunda jornada
de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta, todas estas tensiones que se dan. Hay algunos equipos que tienen más paciencia que otros, hay equipos que parece más lógico esa destitución, ese cambio en los banquillos, y otras no tanto. Así que hoy vamos a repasar todo eso, y encantado de poder acompañarte otra noche más de Camino al Cielo, Alex. Programita interesante, nos hemos reservado también a dos taberneros de lujo que más adelante pasaremos a presentar. También un saludito a la gente que nos seguís, como digo, en directo en Twitch. Tenemos a Peter, tenemos a Tami, tenemos también a Dragoncita Culé, muchísima gente a la que nos sigue ahora en directo de Twitch. Pero nosotros, para no perder las tradiciones, pasamos lo primero, Meco, con esa imagen de resultados de la jornada 23 más la clasificación. Pues tenemos ya ahí los resultados de la jornada número 23, ahí lo podéis ver los que nos estéis viendo y escuchando por Twitch, y os lo cantamos para todos los oyentes queridos de Radio Marca. Empezaba la jornada número 23 con ese Cartagena 0, Real Oviedo 1. Debutaba en ese banquillo Romo, en el Cartagena, entrenador que por cierto también se había pasado anteriormente durante el presente curso, durante en esta casa. Pues perdía ese debut, el Oviedo que sigue en esa dinámica positiva, que sigue pareciendo que le falta algo al equipo, pero que sigue sumando, sigue haciéndolo también fuera de casa, y 3 puntos muy importantes que, pese a ser a uno de los equipos más tocados de la segunda división actualmente, viendo la clasificación, son muy importantes. El Eldense perdía en casa contra el Cádiz, uno de los partidos más importantes y de más relevancia en esta Liga Hypermotion. Por los equipos, por nombres, podía no parecerlo, pero sin embargo era un duelo absolutamente directo entre ambos equipos, no solo por la clasificación, sino por la diferencia de goles, también por esa rivalidad entre los dos equipos para luego decantar lo que puede ser un descenso o no para ambos equipos. Hablamos siempre el Cádiz, que no debería estar en esas posiciones de abajo, pero parece que el cambio de entrenador le ha hecho cambiar también la dinámica, la mentalidad, y el otro día lo ha demostrado en el nuevo Pepico Amat, metiéndole 4 goles al Eldense frente a un tanto que solo conseguía el conjunto que era de Dani Ponz. Recordamos, como había dicho Alex, que ya ha sido sustituido este entrenador. Por lo tanto, 3 puntos importantísimos para el Cádiz para poder salir de esas posiciones de abajo y ya crear un colchón entre esas dos zonas de la tabla clasificatoria. Y mucha gente en Cádiz, os lo dejamos a vuestro juzgamiento, que hay gente que sueña con las posiciones de playoff. El Sporting empataba en el Molinón contra el Elche 1-1. El Elche que empataba en los últimos minutos, pero que el Sporting hizo un partido muy serio, sobre todo en defensa, pero que al final no consiguió llevarse esos 3 puntos que serían muy importantes para ellos, pero que está demostrando también que contra muy buenos equipos, uno de los mejores equipos concretamente, el Elche, que llegaba con un rendimiento espectacular, con una dinámica muy positiva, de las mejores junto a la Almería de esta segunda división, y no conseguía llevarse el máximo premio de El Molino. Al final, reparto de puntos que seguramente deje con mejor sabor de boca al Elche después de cómo se dio el partido. El Eibar, con el mismo resultado, empataba contra el Albacete. Duelo de equipos, sobre todo el local, que no lo están pasando todo bien, que no consiguen, sobre todo me quiero referir a cierta regularidad en esta segunda división. El Eibar, por supuesto, que es un equipo que todos pensamos tenerlos un poquito más arriba tras la clasificatoria. El Albacete que se va manteniendo, pero también que no deja las mejores sensaciones. Al final, como en el anterior encuentro, reparto de puntos que en esta ocasión seguramente deje tampoco a los dos muy satisfechos. El Levante de Julián Calero daba un golpe sobre la mesa, lo hacía contra el Granada, se imponía por 3-1. El Levante de Julián Calero, que había pasado un bache bastante importante en la recta final de la primera vuelta, pues parece que el parón navideño
le ha hecho muy, muy bien al conjunto de Julián Calero, como decíamos, y el Granada que se ve, no sé si decir en una situación de crisis, los resultados la verdad que no acompañan con esa palabra, pero sí se ha despedido su mejor jugador, el más goleador como es Mirto Uzuni, que lo hablábamos ya los anteriores días, ¿no? De ese posible rumor que al final se hizo oficial. O sea que muy buenas noticias para el Levante, que es capaz de hacer un partidazo y sacar 3 puntazos contra un señor equipo como es el Granada, y el Granada pues que deja un pequeño mar de dudas que veremos si es capaz de salir de él. El Burgos perdía en casa, uno de los equipos que mejores resultados cosecha como local, pues perdía frente al Deportivo de La Coruña. Un Deportivo de La Coruña que se llevaba su mejor noticia, esos 3 puntos, porque como recordamos parece que su capitán tiene pie y medio, fuera del Deportivo de La Coruña, Lucas Pérez. Pero, sin embargo, el partido del Deportivo de La Coruña ha sido muy positivo, con ese gol de Mario Soriano, que a pesar de no haber tenido demasiadas oportunidades, de no haberlas tenido demasiadas claras, pues aprovechaba Mario Soriano ese error de Ander Cantero bastante flagrante para que el Burgos se dejara robar la cartera, y al final 0 puntitos para el Burgos, y conseguía así los 3 el equipo contrario, el Deportivo de La Coruña, que no le viene nada mal al conjunto de Gil Sanz. Uno de los resultados de esta jornada número 23, el más sorprendente, seguramente no por el lado en el que se ha decantado, sino por el número que refleja el marcador. El Racing de Santander le ganaba al Racing Club Ferrol por 6-0. 6 goles, nada más y nada menos. Hablamos siempre en esa segunda división, como hablábamos antes también, que es súper competida, es muy complicado ganar a otros equipos, pero ya vemos, el Racing de Santander que vuelve a retomar vuelo. Un poco el caso también que comentábamos, el Levante se puede asemejar bastante, y al otro lado tenemos a un inofensivo Racing Club Ferrol que se está intentando recuperar en este mercado invernal. Ya ha tenido bastantes movimientos, pero de momento, como podemos ver, no han sido fructíferos. Veremos si ese equipo que ha destituido a Parralo, de momento no tenemos recambio oficial, pues si puede volver a retomar el vuelo, pero la situación del Racing Club Ferrol de momento es bastante delicada. Por el otro lado, el equipo de José Alberto, que por cierto, José Alberto es el entrenador que lleva más tiempo de forma consecutiva en la liga Hypermotion, o sea que contraste de realidades. El Zaragoza empataba 2-2 frente al Club Deportivo Tenerife, este último equipo que iba 0-2, al final le ha remontado el Real Zaragoza ese encuentro, pero bastantes buenas noticias. Yo creo que también se podría decir, luego lo comentaremos con nuestros taberneros, pero es que el Tenerife parece que ha tomado una dinámica muy diferente en cuanto a juego, no tanto de momento a resultados, pero desde la llegada de Cervera ha ido todo muchísimo mejor en el club isleño. Ahora sí compite los partidos, sí genera peligro, y es que la mentalidad de los jugadores se ve que es totalmente diferente. El Zaragoza, por el otro lado, que era el segundo partido de Miguel Ángel Ramírez, y la afición pedía la dimisión del entrenador. Vaya tela. El Castellón perdía, otro partido importante que tenemos que marcar, perdía contra el Córdoba 1-2. Esto acabó con la destitución del entrenador del Club Deportivo Castellón. Y por el otro lado, el Córdoba también. Contraste de realidades este partido, porque renovaba a su entrenador, a Iván Ania, hasta el 2026. O sea que muy bien, muy positivo el partido del Córdoba, y por la contra muy negativo ese partido del Castellón, que además cosechaba su cuarta derrota de forma consecutiva. El líder de la categoría, el Almería, empataba 0-0 contra una de las revelaciones de la categoría, como es la Sociedad Deportiva Huesca, que mantiene con ese puntito esas posiciones de arriba. El conjunto de Antonio Hidalgo, que
luchó ese partido que el Almería, uno de los mejores ataques de la categoría, por no decir el mejor, asedió a la portería de Dani Jiménez y ya os adelantamos que va a tener presencia durante el programa, hizo una grandísima actuación para poder rescatar ese puntito tan complicado de un estadio tan complicado como es el de la Almería. Y para finalizar esa jornada número 23 en partido ya de lunes, veíamos seguramente, contando también ese duelo entre Racing de Santander y Racing Club Ferrol, el Mirandés 3, Málaga 2, un auténtico partidazo el que hemos visto entre el Club Jabato y el Club de Málaga. 3-2, un partido súper disputado. Jugadores del Mirandés que siguen sorprendiéndonos muchísimo, como son Gorrochategui, como son Panicelli, ambos que han pasado por esta casa en Málaga. Por cierto, también que conseguía ese gol por parte de Manu Molina. El primero también pasó por esta casa. O sea que le hemos dado bastante suerte a estos jugadores durante este partido, pero sea como sea el Málaga, que es un equipo que no está acostumbrado a perder, el Mirandés, que vuelve a retomar vuelo después de esa derrota frente a la Sociedad Deportiva Huesca y gana por primera vez en este 2025. El partidazo nos han dejado esta jornada detrás de ese último Mirandés 3 Málaga 2, que creo que reflejó bastante bien lo que nos ha dejado esta jornada. Pero vamos, Mico, antes de meternos con clasificación, de todo lo que ha pasado, de instituciones de entrenadores, se habla ahora, por ejemplo, de la llegada de Doctor al Sporting, hemos hablado de la renovación de Ania, hemos hablado de la renovación de Galarza, uno de los máximos jugadores del filial por parte del Eibar. De todo lo que ha pasado estos días, Mico, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? A mí voy a tirar para tu casa en este caso. A mí me ha sorprendido muchísimo, y es que yo creo que a todos, luego también lo comentaremos, pero la destitución de Dix Roder me ha parecido brutal. O sea, un recién ascendido que está, si no me equivoco, Alex, corrígeme si me equivoco, a 8 puntos por encima de las posiciones de descenso. Es que recalco, recién ascendido, con un estilo tan propio, con un juego con tantísima personalidad como el que ha demostrado hasta ahora. Es cierto, venía en una dinámica muy mala, con 4 derrotas consecutivas, no sumaba ningún punto, pero es que yo creo que con, la verdad, puntos muy positivos por parte de ese juego del Castellón y otros no tanto, que algunos equipos ya le habían tomado la medida, me parece una decisión súper precipitada, y es que yo creo que no es un cambio cualquiera de entrenador por todas las razones que decías tú antes. O sea, yo me quedo con eso, con lo que más me ha sorprendido sin ninguna duda, Alex. Hablaremos de una de las noticias más sonadas de la semana, que es esa destitución de Dick Roder. También hay que poner en valor que, bueno, dentro del Club Deportivo Castellón, desde la dirección Bob Bulgaris hoy ha dado una entrevista explicando un poquito los motivos por los que se ha tomado esta decisión. Y según explica el presidente del equipo albinegro, da a entender que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo. Así que, si esa decisión estaba meditada, entendemos que ha habido un trabajo detrás y que se ha tomado con la esperanza de que al Castellón le vaya mejor. Como dices, Meco, es verdad, son 8 puntos de la salvación y la realidad es que ha costado de encajar esta noticia. Cuéntame la clasificación antes de presentar a los taberneros de hoy. Os presentamos la clasificación, así ha quedado todo después de la jornada número 23. En cabeza, como ya viene siendo costumbre, la tabla clasificatoria, la Unión Deportiva Almería con 43 puntazos, pese a no haber conseguido la victoria en la anterior jornada, como comentábamos, frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Esa posición de ascenso directo la completa como segundo clasificado el Racing de Santander con 42 puntos. El equipo de José Alberto, que en este caso sí conseguía la victoria, además de qué manera, con ese 6-0 frente al Racing Club Ferrol. Las posiciones de promoción de ascenso a la élite de nuestro fútbol la completan los siguientes equipos. En la tercera, el tercer escalón de esta tabla clasificatoria tenemos a un conjunto que nos sorprende mucho verlo aquí, aunque después de ver la primera vuelta no tanto. El Club Deportivo Mirandés, con un juego espectacular el que está dando, con jugadores súper jóvenes, conseguía esa pedazo de victoria contra el Málaga. 41
puntos son los que tiene el conjunto jabato. Lo sigue en esas posiciones de playoff el Elche con 40 puntos, cuarto clasificado después de ese empate contra el Sporting de Gijón. Como quinto tenemos al Levante Unión Deportiva, que ya lo vemos por fin en estas posiciones de promoción, de ascenso, con 39 puntos. Con la misma puntuación para cerrar esas posiciones de playoff tenemos al Real Oviedo como sexto después de esa victoria a domicilio. En la parte media de la tabla clasificatoria tenemos a los siguientes equipos. Tenemos a la Sociedad Deportiva Huesca acechando esas primeras posiciones, esas primeras 6 posiciones que los llevan o lo podrían llevar a la élite de nuestro fútbol, con 37 puntos. Lo sigue el Granada, que sigue ahí cerquita, en este caso a 5 puntos de esas primeras 6 posiciones, algo lejos todavía, teniendo en cuenta que es un recién descendido, con 34 puntos. El Sporting de Gijón lo sigue también de cerca este último equipo con 32 puntos en la posición número 9, al igual en términos de puntuación con la Sociedad Deportiva Eibar, en este caso décimo clasificado. Tenemos cerquita también a un recién ascendido como es el Málaga con 31 puntos, número 11. Nos vamos ya a la otra parte de la tabla clasificatoria, tenemos al Real Zaragoza muy cerquita de ahí con 30 puntos. También el Córdoba Club de Fútbol con esa buenísima noticia de Iván Aña que comentábamos antes y que tantísimo mérito tiene en la Liga Hypermotion. Posición número 13 para su conjunto. Muy cerquita está también el Club Deportivo Castellón con 29 puntos, otro recién ascendido. Posición número 14. Otro recién ascendido lo siguen muy de cerca, aunque recordamos con un partido menos que tiene que disputar frente al Club Deportivo Tenerife. 28 puntitos para el Deportivo de La Coruña, posición número 15. Con 28 puntos también tendremos al Albacete Balompié con esa posición número 16. Cerquita tenemos a un recién descendido como es el Cádiz Club de Fútbol. No acostumbramos a ver a este tipo de equipos ahí abajo, pero parece que está reflotando con 27 puntos. También tiene 27 puntos el Burgos Club de Fútbol, posición número 18. Y aquí viene el colchón de puntos que os comentábamos anteriormente. Entre el 18 y el 19 clasificado tenemos una diferencia de 6 puntos. Es decir, el primer clasificado en esas posiciones rojas, en esas posiciones de descenso, es el Club Deportivo Eldense, con 21 puntos. El Burgos, que está por encima, tenía 27, para que os hagáis la idea que se van marcando las diferencias en segunda división frente a, teniendo en cuenta también esa competitividad de la que hablamos siempre. El Racing Club Ferrol con 19 puntitos, lo sigue muy de cerca, con una diferencia de 3, también 15 puntos siguen el Club Deportivo Tenerife, recordamos, con ese partido menos, y el Fútbol Club Cartagena cerrando la clasificación. Este trenecito de equipos, podemos decir que ya se está empezando a abrir una pequeña brecha, y de esa pequeña brecha de los equipos que tenemos bajo, Cartagena, Tenerife, Racing de Ferrol, Eldense, son equipos que pueden y te diría que deben empezar a mejorar, porque digo, esa brecha se empieza a hacer grande y luego cuesta levantarla. Así que de todo esto vamos a hablar en nuestra taberna de plata, porque hoy hemos traído taberneros que nos van a ayudar a analizar esta jornada número 23 de la Liga Hypermotion, que además pues también ha coincidido esta semana con el Blue Monday, así que ha sido un día triste en varias ciudades de la Liga Hypermotion. Y hizo honor, ya decimos, este Blue Monday, porque varios equipos han pasado días peligrosos. Desde Fondo Segunda, como siempre, una noche más, aquí tenemos a Eduard París. Bonani, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros, un día más, como bien decís, pues lunes, lo que decimos, lunes triste en muchos frentes, ¿no? de la segunda división. No recuerdo ni un Blue Monday ni un lunes parecido al que hemos pasado en cuanto a destituciones y en este caso noticias pues en clave negativa, ¿no? Y es más, con lo que hemos comentado y veremos de aquí al fin de semana, porque alguna que otra cosita que se está moviendo, como bien habéis comentado en la primera parte del programa, que incluso puede ser ya una Blue Week o una Blue Weekend, ¿no? Si se alarga el fin de semana en lugar de únicamente un Blue Monday, que es lo que pasamos ayer. También te digo, ¿no?
Dime. Que esperemos que no. Esperemos que no, pero ya decimos, no empezó demasiado bien la semana. Normalmente también hay que decir que con el fin de semana viene lo bueno, que es la jornada, vemos goles, vemos buenos partidos, así que diríamos que cuanto antes llegue el fin de mejor, ¿no? Tenemos esta semana un poquito como de transición para que muchos de los equipos que han cambiado de entrenadores y que están habiendo cambios dentro del club, pues establezcan un poco formas de trabajo y al final es lo complicado, ¿no? El calar dentro de la plantilla y más cuando la temporada está empezada. Por eso mismo hemos traído hoy desde Castellón a Víctor de Molins. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, Signo Deportivo. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches, compañeros. Bueno, lo habéis comentado, una jornada que ha tenido de todo, ha tenido partidazos, ha tenido goleadas, ha tenido goles, salvo ese partido que igual todo el mundo esperamos que podía tener goles, que era ese Almería-Huesca, que es el único partido que ha tenido 0-0. En el resto han habido buenos goles, buenos partidos y muchas sorpresas. Nosotros desde Castellón pues nos ha pillado un poco en fuera de juego esa destitución de Dick Herrera, porque no se había rumoreado nada en las semanas previas y bueno, un poco aún asimilando, ¿no?, el cambio de entrenador. Ahora lo comentaremos. Veremos a ver qué tal la primera semana de Johan Platt, el segundo de Dick Herrera, pero parece que el estilo no va a cambiar, pero sí que van a cambiar matices, ¿no?, que no terminaban de convencer al presidente Bob Bulgaris. Vamos a hablar de todas las destituciones, pero yo me voy a tirar ya directamente a la carne, a lo interesante, y empiezo por Eduard. 3 destituciones en estos últimos días. Para ti, Eduard, ¿cuál ha sido la más merecida y por qué? Bueno, no siempre está bien no hablar de merecimientos en este apartado, pero vamos a ver, yo creo que tanto en Elda como en Ferrol, tanto el Eldense como el Racing, era algo que incluso llega, podríamos decir, incluso tarde, ¿no? Porque ya hemos hablado antes de la brecha de puntos. Yo me iría más a las sensaciones, ¿no?, de ambos equipos, sobre todo las del Racing de Ferrol. Ni mucho menos creo que sea el detonante, ¿no?, perder 6-0 contra un Racing que no ganaba desde noviembre. Es decir, diría que con que hubiera perdido ese partido, seguramente el bueno Cristóbal Parra hubiera estado sentenciado igualmente. Pero es lo que digo, ya no de esta jornada 23, sino desde hace varias semanas, ya yo creo, tanto en un equipo como en otro, ya digo, tanto el Denso como Racing de Ferrol, yo creo que ya iban con relativo retraso, ¿no?, en cuanto a dar ese golpe de timón necesario en busca de revertir esa dinámica, como vemos que sí está consiguiendo hacer el Cádiz. Obviamente no tiene nada que ver. El panorama es muy diferente, los recursos con los que cuenta son muy diferentes, pero vemos que la fórmula ha funcionado en tierras gaditanas. Veremos qué pasa, ¿no? A mí, si queréis os digo la verdad, no es que me dé un poco igual, ¿no? Sí que es verdad que otra ya está confirmado, pero quiero decir, me iba a dar un poco igual qué nombre o qué entrenador cogiera cada uno de estos dos equipos, porque el problema creo que es algo más profundo, que viene de atrás. Les quedan 15 días de mercado, ya creo yo, menos incluso, ¿no?, cuando estamos aquí haciendo este programa, y es lo que digo, son dos situaciones que les veo difícil solución, independientemente de que haya llegado este cambio definitivamente en la jornada 23. Y lo del Castellón lo hablaremos ahora seguro. Es una cosa que nos pilla tanto a los de dentro, tanto los que estáis más cerca a vosotros como los que nos pilla un poco más lejos, nos pilla muy en fuera de juego. Y para mí, a día de hoy, el Castellón con este cambio, por mucho que sea el segundo entrenador, para mí me parece una moneda al aire de aquí a final de temporada, y lo dejo. Pues lo que eso supone, porque al final te la estás jugando y ya digo, el tiempo va a poner a cada uno en su lugar. Dentro de esa planificación que hablaba Eduard, yo creo que más allá del cambio de entrenador, hay equipos de estos que hemos hablado, caso del Eldense, caso del Racing de Ferrol, que a nivel de planificación de verano, de planificación de plantilla de verano, ya fallaban, ya iban tarde. ¿El cambio de entrenador puede ser una solución, Víctor? Puede ser. Pero para ti, ¿quién crees que es el equipo que tiene más margen de mejora de todos estos equipos que están cambiando tanto de míster? Pues los dos equipos que han destituido míster, junto con el Castellón, que han sido el Racing de Ferrol y el Eldense, para mí el Eldense tiene más plantilla de lo que ha demostrado. Es un equipo que la temporada pasada es verdad que compitió muy bien, tenía un perfil de plantilla parecido, y a mí me parecía Dani Pons un buen entrenador
que podía maxificar todo este talento, ¿no?, que tiene la plantilla del Eldense. Aquí es muy conocido la Comunidad Valenciana, ha hecho un muy buen trabajo también en Primera Federación en el Unionistas, y es verdad que el salto de categoría para un entrenador siempre es complicado, y un poco se le ha arrastrado la mala dinámica del Eldense. En cuanto más margen de mejora, para mí lo tiene el Racing de Ferrol, que es verdad que comentábamos que un equipo que pese a estar abajo era difícil hacerle gol, y en cuanto esto se ha caído ya no había más argumentos a favor del Racing de Ferrol, que es un equipo que siempre le ha costado mucho marcar gol, y si las media solidez defensiva o en los planteamientos un poco más conservadores que planteaba Parralo no conseguían dejar la portería a cero, pues a partir de ahí sí que es entendible que se haya un cambio. Para mí, mejor plantilla la del Eldense, entonces por ahí yo creo que si José Luis Oltra puede conseguir revertir la situación. En el caso del Racing de Ferrol, si no fichan en este mercado perfiles de ataque, que es lo que más le está lastrando en esta primera vuelta de temporada, me parece que lo va a tener muy complicado. Se ha llegado a rumorear por allí, por tierras gallegas, en la contratación de Alejandro Meléndez, el que ya estuvo en el Albacete hace unas temporadas en segunda división. A mí tampoco me parece un perfil que termine de cuadrar mucho con lo que se necesita realmente ahí en Ferrol, así que estaremos pendientes en las próximas horas. A ti que te pilla cerca, un pelín más, Meco, el Racing de Ferrol lo hemos dicho muchas veces, a nivel de planificación de plantilla creo que perdió piezas muy importantes y creo que no ha acabado de reforzarse como de verdad quería. La última bala era la de Cristóbal Parralo, un entrenador que conoce la casa y al que se le ha aguantado hasta el final, pero la realidad es que a nivel de plantilla el Racing de Ferrol lo iba a pasar mal y era algo que se podía esperar. Sí, bueno, yo creo que en este caso la culpa al 100%, bueno, al 100% nunca tiene la culpa el entrenador, ¿no? Pero yo creo que en esta ocasión el porcentaje de culpa, en este caso de Parralo, es bastante inferior a lo que nos podemos imaginar. Siempre comento que creo que la política de fichajes llevada a cabo por el Racing de Ferrol durante este verano no ha sido la adecuada, no ha seguido la línea de lo que ha sido la esencia del Racing de Ferrol durante los últimos 3-4 años, me atrevería a decir, y bueno, yo creo que eso se ha reflejado totalmente en la primera vuelta, se está reflejando también ahora con estos últimos resultados, y se ha movido en el mercado invernal, se sigue moviendo el Racing Club Ferrol, ha conseguido una buena incorporación que creo que tiene mucho sentido, que creo que era lo que tenía que seguir el Racing Club Ferrol, como es la incorporación de Raúl Blanco. Me tiene mucho sentido, repito, esta incorporación. En este caso es una cesión, pero también me parece que es demasiado tarde. Este tipo de incorporaciones tendrían que haber llegado en verano y no ahora en invierno, porque con la diferencia de puntos, que realmente no es tanta para el Racing Club Ferrol, pero sí es muy diferente en cuanto a sensaciones, pues parece que va a estar un poquito más lejos de poder conseguir el objetivo, que en este caso es la salvación, sin ninguna duda. Al margen de estas noticias, de las destituciones de Dani Pons y de Parralo, de esos dos equipos, como hemos comentado al principio, creo que la noticia más sonada, a nosotros, como decíamos, que nos pilla un pelín más cerca, pero yo creo que a nivel Liga Hypermotion la noticia más sonada es la destitución de Dicker Rueder. Yo voy a intentar dividirlo en dos partes. La primera es preguntar cómo se ve desde fuera, cómo ha sonado esta noticia desde fuera, cómo se ha visto que un entrenador al que yo creo que ha conseguido que el Castellón se ha conocido más allá de ese ascenso a la Liga Hypermotion, creo que ha conseguido que imponer un estilo y que fuera, ya no solo a nivel nacional sino también internacional, este Castellón se ha conocido. ¿Cómo ha sentado, y empiezo por ti, Eduard, esta destitución? Sorpresa, imagino, claro que ha habido, me decías. Sí, lo que he comentado en la ronda anterior, en mi intervención anterior, es decir, yo creo que es totalmente inesperado. Entrenadores de este estilo, no de este estilo concreto, sino de tener un perfil tan marcado en cuanto a equipo, salga bien o salga mal, no recuerdo yo que haya habido un movimiento tan brusco en las últimas temporadas en la Liga Hypermotion. Quiero decir, a Eder Sarabia le aguantaron en el Andorra, que digamos es la última experiencia que me viene a la cabeza tan radical, le aguantaron hasta el final, o hasta prácticamente el final, aunque el equipo acabó descendiendo. Y fíjate, casualidad o no, pues ahora en Elche no le está yendo tan mal, ni mucho menos, las cosas al bueno de Eder. Y es lo que comento, ¿no? Cuando son estilos tan marcados, tan fuera de lo común, yo creo que también se tiene en cuenta eso, ¿no? De que es muy difícil buscar un relevo
a diferencia de si el panorama o el escenario fuera distinto, ¿no? Pues lo que acabamos de hablar, ¿no? Un Eldense, un Racing de Ferrol, que ya ves te dices un poco, es lo que hay, y con eso te tienes que salvar. Obviamente el Castellón no es un equipo, yo creo, esta temporada, pese al gran inicio de competición para estar en ese top 6, yo creo que no, porque al final ha demostrado esa irregularidad que está mostrando a día de hoy. Tampoco es el objetivo, Eduard. O sea, es que aquí hay mucha gente. Por eso mismo, Claro. sí, no, tampoco es objetivo. Y de la misma manera te voy a decir, aunque hayan largado a Schroeder después de 4 derrotas consecutivas, yo creo que por muy mal que le puedan ir las cosas, poniéndote en la peor tesitura posible, por muy mal que le vayan las cosas, el Castellón se va a salvar. Ya no es que salve, yo creo que ni siquiera va a sufrir para la permanencia, independientemente de que estemos hablando de que hay 4 equipos ya bastante o relativamente descolgados de la pelea. Pero bueno, lo que era el tema, ¿no? Yo creo que ha saltado como una bomba de relojería, yo creo, digamos, en lo que es el exterior, ¿no? Del entorno Club Deportivo Castellón, y es lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que es algo que puede revitalizar de nuevo el equipo y engancharte a esas 8 o 10 primeras posiciones y acabar siendo una de las sensaciones de la temporada, o por contra, que es lo que, sin embargo, yo creo que me temo, que es que el Castellón acabe pues un poco o tenga una segunda parte de temporada un poco, digamos, en la indiferencia, ¿no? Indiferentes, que es lo que acabo de decir, ¿no? Que se acabe salvando con relativa comodidad, pero sin poder subirse al tren de esos 8, 9, 10 primeros clasificados. Por leer un poquito el chat, y me interesa esta última intervención para dar paso a Víctor, 8 partidos sin jugar bien, son 5 partidos sin ganar, 4 partidos perdidos, que en otro lugar sería normal la destitución. Pero claro, en Castellón, Víctor, tú desde allí, ¿cómo le explicas a alguien de fuera que esta destitución no es algo normal, no ha sido algo evidente, a pesar de que los números estaban siendo tan negativos? Sí, nos ha pillado a todos por sorpresa porque es que de normal, antes de una destitución, se suele rumorear algo. Y aquí, lo has dicho tú antes, Alex, Dick Herreder era el buque insignia, era la cabeza visible de todo el proyecto. Se le firmó después de no conseguir el ascenso en Alcorcón para 4 años, o sea, era un proyecto a largo plazo y fue la primera gran apuesta de Bob Bulgaris en el Castellón. Y la verdad que la temporada pasada fue espectacular en cuanto a rendimiento y resultados, y por eso ha chocado tanto, ¿no? Que ahora, en el pleno mes de enero, después de, es verdad, 4 derrotas consecutivas, pero la verdad que las sensaciones tampoco eran del todo malas. De hecho, el otro día contra el Córdoba es un partido que puedes ganar y al final lo acabas perdiendo en el último minuto en una situación ajena, en la última jugada del partido. Pero según ha explicado Bob Bulgaris, esto es complicado para entender hasta para nosotros, que seguimos el día a día del club, pues imagínate también para gente de fuera del entorno del Castellón. Pero es una persona muy particular, Bob Bulgaris, lo tiene todo muy estudiado y comentaba en rueda de prensa de que esta es una decisión que tenía tomada, como tú bien has comentado, Alex, de hace tiempo. Él ha comentado que en los últimos 8 partidos, más o menos desde la segunda parte de Córdoba, que es cuando el equipo tiene un 0-2 a favor y se deja empatar con el 2 final, pues es una dinámica que a Bob Bulgaris no le estaba gustando en cuanto a juego. En cuanto a juego, el Castellón no era la apisonadora que estaba haciendo las primeras jornadas, estaba siendo más previsible, y sobre todo uno de los planteamientos, que es uno que ha explicado en rueda de prensa Bob Bulgaris, es que no preparaba los partidos como a él le gustaría. Dick Herreder en rueda de prensa decía que él iba a jugar igual, sea el rival que fuese. Él tenía su filosofía y no se iba a adaptar al rival. Y entonces Bob Bulgaris veía que los rivales sí que se adaptaban mucho ya al estilo de juego del Castellón, intentaban preparar muy bien los partidos. Lo hemos visto en las últimas jornadas, que ha costado mucho al Castellón plantear ese juego ofensivo porque los rivales ya te conocían, y Dick Herreder no cambiaba, ¿no?, la forma de jugar. Veías que solo tenía un plan A, no había un plan B, y se le acababa complicando muchos partidos que tenía a priori ganados. Entonces ha explicado que ha sido una decisión puramente deportiva. Nos ha sorprendido porque es verdad que, a ver, las relaciones entre Bob y Dick se han ido deteriorando un poco con el paso del tiempo. Ya lo comentábamos en Puerta 22 con los compañeros de Castellón, que en el tema de mercado de fichajes es verdad que iba teniendo cada vez menos peso. En el mercado de verano vienen jugadores importantes, como es el caso de Van den Belt, pero ya en este mercado de fichajes no estaba teniendo tanto peso las decisiones, sino que ya eran más Ramón Soria como Bulgaris, y le habían traído unos perfiles que él a priori no había pedido. Entonces, la razón por la que muchos de los jugadores que han llegado no han debutado todavía es porque para Dick tienes que tener una adaptación al estilo de juego, y si no entrenas bien y no estás adaptado al equipo, no ibas a jugar. Entonces entendemos que estas apuestas, que tienen un cierto riesgo para Bob Bulgaris, que es el que mete el dinero, si él no ve que se pueden revalorizar,
al final ha decidido pues darle la tutela a Johan Platt, que según ha explicado él es una persona también de mente abierta, que va a seguir con la filosofía y el esquema hasta ahora planteado, con un fútbol ofensivo, pero con matices. Preparando un poquito mejor los partidos, los planteamientos de partidos y viendo a ver si es un poco más intervencionista también en el transcurso de los mismos. Y que habrá que verlo, porque al fin y al cabo, en el caso del Castellón, que es un caso muy particular, porque es un presidente que durante la primera vuelta ha estado mucho tiempo fuera, es un presidente que vive fuera y realmente pues sigue mucho la actualidad del club por redes sociales, por Twitter. La gente que siga un pelín la Hypermotion se dará cuenta de que el presidente del Castellón tuitea mucho, obviamente pues sigue al club por las ruedas de prensa, YouTube, demás, y cuando sale a hablar y dice que la decisión la tiene tomada desde hace tiempo, pues al aficionado medio que sigue el club le sorprende. Yo no sé, por ejemplo, Mico, te pregunto, a nivel de estilo, ¿tú eres de los que piensa, eres partidario de que el equipo tenga un plan B? ¿O tú crees que debe tener una idea, un plan A, como lo hemos visto también, lo ha comentado antes Eduard, como el caso de Eder Sarabia, que vemos que tiene una idea, que vemos que tiene, a partir de esa fuerza de la posesión, en el caso de Eder Sarabia, tiene que girar todo el engranaje del equipo? Bueno, a ver, yo creo que... Yo entiendo que los jugadores ahora mismo del Castellón están muy acostumbrados a esa idea de juego, que es esa idea tan ofensiva, esa formación con esos brazos que explicas muchas veces, Alex, pues tan característicos, ¿no? de este Castellón de Reuter. Veremos si con esos matices que comentaba Víctor pues se siguen manteniendo. Pero a ver, yo entiendo que el guión principal debería seguir siendo el mismo. Cambiar de forma tan drástica pues esas formaciones, ese estilo de juego puede ser precipitado. Yo creo que la idea de juego debería seguir una línea similar a lo que ha sido hasta ahora, pero bueno, veremos también esos matices cómo son, si benefician al equipo. A mí me parece que yo creo que incluso se le puede sacar más a la plantilla de lo que ya se le ha sacado, y veremos si esos matices lo consiguen. Pero ya te digo, yo creo que esa línea debe ser continuista con lo que ha dejado, con el legado que ha dejado Dick Reuter de cara a esta segunda vuelta de Liga Hypermotion. Y yo creo precisamente esto porque ya sabemos cómo es esta segunda división. Esta segunda división, no te esperes, muy traicionera, y como empieces a tocar cosas, a hacer inventos y al final no consigas resultados en las primeras jornadas, se te puede llegar a hacer bola y al final pasarlo mal, ¿eh? Y este Castellón me da la sensación a mí que es de inventos. Ya veremos, porque son 3 equipos en los que empiezan nuevas etapas. Caso de Oltra, el caso de... Bueno, habrá que esperar también un poco a ver si al final Cristóbal Parralo y Javier Manjarín, que es el segundo entrenador ahora mismo a cargo del club, pues acaba llegando alguien. Y Dani Ponce en el caso del Eldense, que también ha salido. Son 3 equipos que abren nuevas etapas y que pues obviamente van a esperar sobre todo mejorar los resultados, porque por eso han habido cambios. Momento ahora de hablar de los nombres de esta jornada número 23. Mientras Mico nos pone ahí el 11 de la semana, vamos a ir hablando un poquito también de lo deportivo, de lo meramente deportivo, a pesar de que obviamente está todo vinculado a estas destituciones. Vamos a preguntarles a nuestros berneros de hoy, de este Camino al Cielo número 21, por sus MVPs. MVPs que bueno, yo te diría que ha sido una semana en la que habéis tenido por dónde elegir, O sea... no creo que haya hecho que os hayáis comido mucho la cabeza. Y empiezo por ti, Eduardo, ¿a quién se lo hemos dado? Bueno, pues nos vamos otra vez a Andúba, que lo teníamos un par de semanitas abandonado, y también al protagonista, ¿no? Que tuvo ese susto, ¿no? Con esa lesión en la cabeza hace cosa de 2-3 jornadas, si no recuerdo mal. Pues bueno, ya está de vuelta el bueno de Joaquín Panichelli, otro partido para enmarcar, yo creo, del delantero del Mirandés, protagonismo compartido, eso sí, ¿no? Con una actuación, yo creo, bastante coral del equipo, y sacando esa victoria. Se está ganando un sitio ya en este Alavés, este Panichelli, Eduard. Pues sí, la verdad es que sí. Futuro. Y bueno, habrá que ver cómo acaba la temporada del Alavés también en primera división, pero la verdad que la candidatura está opositando muy, pero que muy fuerte de cara al curso que viene para el equipo que ahora dirige Coudet. Fíjate lo que te digo, creo que es un delantero que encajaría más con el Alavés
yo creo, a las órdenes de Coudet que no con el Alavés de principios de temporada. Habría que verlo de cara al curso que viene, y eso siempre supeditado a cómo termina la temporada del Alavés en la Liga eSports. Pero lo que digo, una jornada más, factor diferencial sin duda en Andúba, el bueno de Joaquín Panichelli. Víctor de Molins, ¿a quién se lo hemos dado? Pues el nombre de Gorrochategui era uno de ellos, pero para no repetir con Edward y equipo, yo me he quedado con Dani Jiménez, que pese a que fue el partido, digamos, sin menos goles, fue un 0-0, fue el salvador para mí, claro, de su equipo, y consiguió que la Sociedad Deportiva Huesca sumase un punto, como visitante contra una Almería que venía, la verdad, que lanzado. Son 8 paradas de Dani Jiménez. En total, el Almería hizo 23 puntos, 23 tiros, pero es que hace 3 paradas para mí que son clave: a Lopi, a Pubil y a Robertone, que son de un nivel de portero de primera división. Entonces, un partido en el que la Sociedad Deportiva Huesca solo tuvo un tiro a puerta, que fue de Patrick Soco, y aún así consiguió rascar un punto en uno de los campos más complicados de la categoría. Así que el MVP para mí va para Dani Jiménez. Dani Jiménez, que también suele ser un asiduo aquí en nuestros 11 ideales. Otro que también suele ser un asiduo es tu MVP, Meco. Pues sí, sí lo es. En este caso he elegido a Gorrochategui, pero también os digo, yo creo que me valdría cualquiera de los que habéis elegido. Gorrochategui, un jugador, ya sabemos de sobra cómo es este jugador, que está debutando, es que tenemos que recalcarlo, está debutando en segunda división y ahora mismo es uno de los mejores jugadores de toda la categoría, uno de los mejores centrocampistas, concretamente. El partido que hace el otro día contra el Málaga es espectacular, cómo maneja él solo el centro del campo de Andúba, es una locura de jugador. Lo vamos a ver, hablábamos antes en el caso de Panichelli, compañero de equipo, que se está ganando un sitio en el Alavés, en primera división, y este chico yo creo que se lo está ganando en primera división, en este caso con la Real Sociedad. Y algo hemos hecho bien también aquí en Camino al Cielo es que ambos jugadores han pasado aquí por Camino al Cielo, así que hemos podido hablar con los dos, y además de ser grandes futbolistas, hemos visto que son grandes personas, muy naturales y tíos muy cercanos, y eso nos gusta, y todo lo bueno que les pase pues nos alegraremos nosotros. Yo se lo he dado a Javi Ontiveros, porque sigo pensando que este Cádiz con Javi Ontiveros es que es otro equipo, o sea, me parece otro equipo, me parece que lo que libera Ocampo, lo que libera, por ejemplo, otro día Rubén Sobrino por las bandas es espectacular, y luego a nivel diferencial, Javi Ontiveros es que de verdad me sigue pareciendo de lo más destacado de cada jornada en este Cádiz. Meco, cuéntame en general este 11, porque hay varios nombres de los que hay que hablar también. Pues sí, os presentamos ese 11 ideal de la jornada número 23 en segunda división por parte de Fondo Segunda. Nuestro portero ideal es Dani Jiménez del Huesca, ese portero del que ya hablábamos de la mano de Víctor. La línea defensiva la completan los siguientes jugadores: el lateral diestro para Sangali del Racing de Santander, parejas centrales para Pablo Martínez del Depor y Pulido del Huesca, y lateral zurdo para Albarrán, jugador del Córdoba. El centro del campo lo componen Cochorasvili, un viejo conocido ya en esta casa, también hemos hablado mucho de él, del Levante, y también por supuesto Gorrochategui del Mirandés. Extremo diestro para Pablo Rodríguez del Racing de Santander, extremo zurdo para el MVP de Alex Ontiveros, jugador del Cádiz, y la delantera la compondrían tanto Panichelli del Mirandés como Diarra del Tenerife, uno de los equipos que nos ha sorprendido en esta jornada número 23. Nuestro entrenador, el que hemos elegido, es Garitano del Cádiz. La revolución, Mario Clement del Cádiz, ese jugador que venía desde la Primera Federación y lo pescaba el Cádiz, partidazo que hizo el otro día. Y el mejor sub-23, Mario Soriano del Deportivo de La Coruña, ese goleador del partido que enfrentaba a Burgos y Deportivo de La Coruña. Fíjate, Eduard, que con Mario Soriano siempre lo hemos dicho, cuando estaba con Idiáquez, que no contaba con minutos y mamaba mucho banquillo, hemos dicho que era una pieza siempre importante en el Depor, y en cuanto le han dado un poquito de margen, se ha convertido en pieza fundamental de este Deportivo de La Coruña. No, y es que además yo creo que a mucha gente por momentos se le ha olvidado que este chico la temporada pasada fue uno de los yo creo muchos tramos de la temporada indiscutibles en todo un Eibar que peleó por ascender a primera división. Estaba cedido por
por el Deportivo, por lo tanto experiencia más que demostrable en la categoría y para mí sí que es verdad que claro, pues los Mella, Yeremay eclipsan mucho, pero para mí sigue siendo uno de los futbolistas con más nivel y más talento de la plantilla del Deportivo de La Coruña. Sí, sí, totalmente. Luego también está el caso, no lo hemos comentado, pero el Zaragoza, que a pesar de ese mal inicio de partido, consiguió empatar. Los créditos a Miguel Ángel Ramírez de Ramírez Vete ya estando a 2 partidos, que es lo que lleva ahora mismo el conjunto de Miguel Ángel Ramírez. Vamos, yo sé de la presión que hay en Zaragoza y de lo que tiene que aspirar este Zaragoza, porque luego a nivel de plantilla de confección pues parece que siempre puede dar un poquito más. Pero Víctor, yo no sé cómo eso a nivel de tensión, a nivel de críticas se gestiona en un vestuario, papeleta complicada. Sí, desde que firmó había muchas dudas con Ramírez. Justamente en el post de presentación del nuevo entrenador había mucha gente del Sporting alabándole del Zaragoza por el fichaje que habían hecho y había muchos del Zaragoza con muchas dudas, ¿no? de la presencia de Ramírez como nuevo entrenador después del legado que deja Víctor. Por lo que he podido yo leer en redes sociales, y la verdad es que la primera parte del Zaragoza no fue buena, pero ya para un entrenador llegar a una plaza nueva y que el partido de la Roma ya te cante eso tu propia afición, la verdad que muy bien tiene que hacer las cosas para quitarse esa espinita que no es fácil y bueno, tú les comentas, hay mucha presión en Zaragoza. Siempre parece que empiezan bien las temporadas y ahora están en ese momento que parece que pueden volver a cambiar las cosas, entonces está la presión de que otro año más nos puede volver a pasar lo mismo, pero hay que tener paciencia. Que queda toda la segunda vuelta. El Zaragoza, si se refuerza con los refuerzos esperados, puede ser un equipo que obtenga las posiciones de playoff. Por pegada lo tiene. Y bueno, yo creo que es muy precipitado, ¿no? Si ya lo decíamos con Dick Herrera, creo que vamos a decir con Ramírez que lleva 2 partidos. Es que saca otra defensa, le cantaban. O sea Sí. En fin, vaya tela. Mucha presión también la que hay en Zaragoza y mucha presión la que hay en general, la Liga de Promotion, porque hemos hablado de todas estas instituciones de entrenadores y de los que acaban de ir llegando, que pues tampoco lo tienen fácil y más en plazas tan complicadas como Zaragoza. Eduard París, Fondo Segunda, ha sido un placer tenerte otro día más por aquí. Ahí está, un abrazo fuerte compañeros y hasta el siguiente. Víctor y de Molís, de Sino Deportivo Radio, Castellón, hoy también para analizar aquí la destitución de Dick Roder. Abrazo fuerte y esperemos tener de prontito por aquí. Un abrazo a todos, compañeros. Y de la taberna nosotros pasamos al café, porque desde Radio Sporting ya nos espera Loren Castro para repartir junto con Meco su café, su copa, su puro y su chupín. Estamos con don Loren Castro, el líder de Radio Sporting, radio que tanto nos ayuda siempre y que gracias a él podéis escucharnos semana tras semana, así que presentamos este nuevo Café con Loren. Muy buenas, Meco, muy buenas noches a todos, encantado de estar una semana más aquí. Bueno, como estábamos comentando, una semana de muchísimos cambios, han pasado muchísimas cosas en muy pocos días, así que creo que has tenido trabajo, ¿no? Cuanto menos para poder elegir esos apartados del café, ¿no? Bueno, yo creo que de aquí al final de temporada voy a tener trabajo todas las semanas, ¿no? Porque todo se va a complicar un poquito más, todo se va a complicar, algunos van a emerger, otros se van a sumerger, a sumergir en este caso, ¿no? Sí. Al final yo creo que todo se va a ir complicando, ¿no? Que la igualdad está marcada en la competición de la regularidad en esta liga Hypermotion y todo eso va a hacer que elegir y destacar lo mejor va a ser cada vez más complicado y diría incluso que lo peor. Pues vamos a empezar ya, sin mucho más enredo. Empezamos como siempre, ya sabéis, con ese café. En este caso va para un equipo que te queda bastante cerquita. Pues sí, y se lo tengo que dar al Racing. Se lo tengo que dar al Racing de José Alberto, se lo tengo que dar al Racing por esa victoria contundente donde las haya por 6-0, resultado que no vieron en más de 40 años en los campos de Sport, que además estamos hablando de un equipo que no ganaba desde el pasado 12 de noviembre, que eran muchas jornadas, que se había, bueno, pues tensado un poquito la cuerda después de haber liderado durante tantísimas jornadas la categoría. Bueno, qué mejor que una victoria, aunque seguramente los aficionados y aficionadas del Racing hubieran preferido repartir esos 6 goles en 5 o 6 partidos, ¿no? Pero lo cierto es que ha sido contundente, que de alguna manera ha explosionado, ¿no? Toda esa tensión acumulada durante tantísimas jornadas y eso ha llevado que el Racing se lleve el café de esta semana. Un café que, bueno, ha venido cargadito y en este caso de goles.
Pues sí, la verdad más que merecido ese café para el Racing de Santander, que no estaba pasando un muy buen momento en los últimos meses después de tener un inicio de temporada prácticamente perfecto. Y algo parecido es lo que le pasa a nuestro protagonista de la Copa, en este caso la cabeza de un equipo sí, de un equipo, en este caso el entrenador, que empezó muy bien, luego tuvo unas jornadas en las que dejó muchas dudas, pero parece que este 2025 y ese descanso navideño le ha hecho bastante bien. Sí, estamos hablando con la copa de Julián Calero y su Levante, ¿no? Es la primera vez en lo que va de temporada, es cierto que ya había atisbado, ¿no? Esa identidad tan característica de su entrenador, pero ahora sí que empiezo a reconocer al Levante de Julián Calero, empiezo a reconocer a Julián Calero, mejor dicho, en el Levante, ¿no? Ha costado bastantes jornadas, es cierto que con ciertos altibajos, pero ahora me parece que ya están en una dinámica más que positiva, creo que, como digo, se ha recuperado esa identidad que el entrenador quiere trasladar, que ha trasladado, de hecho, a todos los equipos en los que ha sido el dueño y señor, o en este caso el dirigente desde el banquillo, lo está consiguiendo con el Levante, así que copa para los del Ciudad de Valencia. Pues sí, y además ese proceso para poder conseguir esa identidad a veces es complicado y en este caso hay que tener paciencia pues para poder conseguir eso que es tan complicado, pero una vez conseguido pues todo va mucho más encarrilado y es más fácil de llevar. En el siguiente caso, en esta ocasión, el chupito de esta semana, hablamos de un equipo totalmente diferente a los dos últimos. Un equipo que seguramente ha sido una de las mayores decepciones de esta segunda edición, pero parece que lleva aire fresco. Bueno, pues sí, Chupito se va para el sur, ¿no? Se va para el Cádiz, se va para Garitano, ese nuevo Cádiz, ¿no? Si ahora mismo extrapoláramos un inicio de temporada, o al menos un inicio de temporada desde la llegada de Garitano al banquillo del Cádiz, ojito, porque el bagaje del Cádiz es más que positivo, ¿no? Yo creo que es una victoria también contundente fuera de su estadio, con goles de Ontiveros, que creo que es uno de los factores más importantes, ¿no? El volver a recuperar el mejor Ontiveros. Y ahí está el premio, ¿no? Es un chupito, pero de los buenos, porque creo que el Cádiz ahora empieza a mirar ya en serio la parte más desahogada en un principio de la clasificación y por qué no soñar con una gran remontada en esta temporada 24-25, a ver qué pasa. Pues sí, eso ya se ha escuchado, lo he escuchado a varias personas de Cádiz que justo decían eso, ¿no? Que se ilusionaban, porque la verdad es yo creo que no es para menos, porque el cambio que ha dado el equipo ha sido muy grande, partiendo, yo creo que sobre todo desde la defensa, que ha ido mejorando, que yo creo que era la principal laguna del equipo, y al final arriba ya sabemos todos lo que es el Cádiz y lo que tiene y lo efectivo que puede llegar a ser. ¿No? A veces hay una tecla, ¿no? Que hay entrenadores que por lo que sea no la dan y de repente llega otro y sin hacer cosas muy cambiantes, sin volverse absolutamente loco, sino dándole sentido común a ciertas cositas que suceden dentro de los entrenamientos o en los propios partidos, toca esa tecla y esa tecla es la que empieza a hacer funcionar el equipo. A mí no me cabía ninguna duda de la calidad de la plantilla del Cádiz, ¿no? Es cierto que a lo mejor comparado con los otros dos recién descendidos, pues no estaba a ese nivel, pero tampoco para estar en puestos de descenso, lo digo con todos los respetos del mundo a los equipos que ocupan puestos de descenso, ¿no? Preocupaba la situación en Cádiz y Garitano pues ha conseguido de alguna manera dar con esa tecla que es la que ahora mismo empuja al Cádiz hacia arriba. Que no ha conseguido todavía, parece, del todo dar con esa tecla. Parecía que al principio de temporada más o menos sí que lleva una buena dinámica. Luego hubo algún cambio que nunca llegamos a entender, por lo menos en nuestro caso siempre es algo que lo comentamos. Y en este caso, ¿cómo está la situación de ese equipo del norte de España? Bueno, pues vamos con el puro. La verdad es que iba a apuntar, fíjate que hemos hablado de la victoria del Cádiz, de la victoria del Racing frente al Racing de Ferrol 1 y frente al Eldense otro, que han provocado dos destituciones. Nos faltaría la tercera, que es la del entrenador del Castellón, y bien puro. Hubiera sido entregárselo. Pero como no quiero entrar a valorar pues las decisiones que se han tomado en esos banquillos, alguna de ellas, como tú bien dices, muy sorprendente, me voy a mojar, la del Castellón, a mí me sorprende exageradamente. El otro. Yo creo que a todos, Loren. A mí Sí. en este caso también, a Alex, Sí. a todos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros.
no sé, está claro que son resultados, ¿no?, que son muy difíciles de soportar por según qué entrenadores. Creo que 4 derrotas consecutivas es algo duro, pero es que el Castellón es todo lo que es a día de hoy, y dónde es gracias a Dirk Schroeder, y creo sinceramente que a mí me ha faltado ahí alguna que otra condición, ¿no?, para poder optar por la destitución. Con lo cual iba a atacar por ahí, pero al final me he quedado, viendo la parte de abajo de la tabla, me he quedado sorprendido del pequeño salto que hay ya con los equipos, los 4 que ocupan sí. las plazas de descenso. Hay un precipicio y el puro va para el equipo que se está asomando a ese precipicio al que tú hacías referencia, que es el Burgos. Ojo, Burgos, es puro preventivo. Ya sabemos lo que hacemos en Camino al Cielo con los puros preventivos, que a veces se convierten en puros de verdad. En muchas ocasiones, ¿eh? Quien Sí, avisa no es traidor, y Loren exacto. muchas veces avisa. A todos los que nos estéis Exacto. escuchando, atentos, ¿eh? Entonces hay que estar al loro porque la situación, cuidadín, el Cádiz ya ha pegado ese salto del que hablábamos antes, y ahora el que se asoma a ese precipicio, que sí, que es un precipicio todavía, que hay colchón, pero que no se puede en este caso descuidar nadie, ¿no?, en esa temporada, porque los 4 que están ahí van a querer salir seguro. Así que puro para el Burgos. Pues sí, bueno, escuchamos ese puro preventivo de Don Loren Castro, esas características de cada café con Loren. En muchas ocasiones, siempre hablamos de más cosas positivas que negativas, pero en esas negativas, cuando toca puro preventivo, muchas veces, como comentábamos, se hacen realidad, ¿eh? O sea que esperemos que no se haga realidad, por supuesto, y que le vaya muy bien al Burgos, como a esos equipos que lo están pasando, sobre todo tan mal. Don Loren Castro, otra semanita más completada contigo. Muchísimas gracias por pasarte por este camino al cielo. Un placer. Gracias. Chao, chao. Cómo me gusta, el término de puro preventivo, y creo que no hay mejor semana para dar puro preventivo que esta semana al Burgos, porque está viendo que se le están empezando a acumular los deberes, así que ese purito meco te voy a decir que bastante bien dado. Pues sí, Loren suele acertar en este tipo de puros preventivos, como comentaba con él, ¿no? Y bueno, el Burgos tiene que estar atento a ese puro de Loren, no se puede descuidar. Es cierto que existía esa diferencia de puntos ya bastante notable entre los puestos de la zona roja y los que estarían ya fuera, pero bueno, esto es la segunda división, esto en 2-3 partidos todo puede cambiar muchísimo, entonces que se acoja bien el Burgos a ese puro preventivo y que no se tenga que convertir en un puro. Además, ya decimos, es que no paramos, es que aquí detrás de la jornada 23 viene la 24, luego la 25, luego tenemos la aplazada de un partido del Depor que creo que no se jugó, en fin, se nos empieza a acumular la faena, y aquí hay que ir diciendo, porque el viernes meco ya tenemos apertura de jornada 24, Elche e Eibar a las 8:30. Pues sí, ese es el partido que va a abrir esa jornada número 24, y repasamos ya que estamos lo que va a ser la próxima jornada. Ya os avisamos que va a haber cosas muy interesantes, como lo hay todas las jornadas. Esto lo podríamos grabar y reproducir en cada camino al cielo. Abre esa jornada el Elche contra el Eibar, lo sigue el Córdoba contra el Racing de Santander. Continuará ese día de sábado el Deportivo contra el Levante. Para mí, no sé, para ti, Alex, uno de los partidos de la jornada. Bien, para mí también. El Huesca jugará contra el Cartagena. En condiciones normales este sería un duelo directo, pero en este momento el Huesca está muy por encima de las pretensiones que tenía a principio de temporada. El Tenerife jugará contra el Club Deportivo Eldense. Una muy buena oportunidad para ambos equipos, la verdad, para poder sumar en la tabla clasificatoria, y es uno de los partidos, yo creo, que tenemos que tener en cuenta en esta jornada número 24. El Granada jugará en casa contra el Real Sporting de Gijón. El Albacete recibirá al Almería. El Oviedo jugará contra el Castellón. El Málaga se enfrentará a duelo de históricos el Málaga contra el Zaragoza. El Racing Club Ferrol jugará contra el Burgos y finalizará la jornada, como lo ha hecho la última fecha, el Cádiz contra el Mirandés, otro equipo. Ese equipo es el que cierra la jornada número 24. Partido también muy interesante, Este particularmente me llama bastante la atención, ese Cádiz-Mirandés. Partidos del lunes
es nuestro plato favorito. Ese partidito del lunes te entra siempre fino y con un Cádiz Mirandés de plato principal, ya digo yo que nos lo vamos a pasar bien y que vamos a tener un Camino al Cielo número 22 bastante interesante, porque nosotros hemos llegado hasta aquí. Este Camino al Cielo número 21 llega hasta aquí, llega a su final. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo aquí en Twitch en Fondo Segunda, también para los que nos escucháis en diferido en Radio Marca, y bueno, para los que lo hacéis en directo, pues esos ya tenéis la medalla de honor, porque ya sabéis que nos podéis escuchar en la madrugada del miércoles al jueves a partir de la 1:30. Como siempre, Meco, ha sido un placer y tendremos más Camino al Cielo la semana que viene. Un placer, muchas gracias, chao, chao.